Entonces, si un pastor enseña sobre fidelidad, la fidelidad financiera, pero él mismo no lo practica, su testimonio queda débil delante de la iglesia, que a veces los hermanos no saben que estos pastores están actuando de esa manera, ¿verdad? Por eso usted tiene todo el derecho de preguntar a un apóstol, ¿sí? O usted puede preguntar al apóstol Aníbal, que es mi padre espiritual: ¿el apóstol Víctor está diezmando con su familia? Y si él le dice: no, mire hermano, él no está diezmando, bueno, usted tendrá que tener cuidado y pensar si va a seguir diezmando en un padre espiritual que está enseñando pero no está viviendo lo que enseña. Entonces, hermanos, en Mateo 23:3, si ustedes me acompañan, Mateo 23:3, este es el problema, ¿sí? Este es el problema de un ministro, de que, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor: así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y eso es trágico, hermanos, cuando alguien dice a los demás que hagan algo y él no lo hace, porque esto lo convierte en un fariseo, lo convierte en un hipócrita, en una persona que vive una religión y no un reino, ¿verdad? Y estas palabras muy fuertes, entonces, porque dicen y no hacen. Que el Señor nos ayude, hermanos, a dar el ejemplo a la iglesia. Vamos a mirar 1 de Pedro 5:2, 1 de Pedro 5:2, vamos a buscarlo y vamos a mirar allí la palabra del Señor. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, y vamos a mirar el 2 y el 3. Y vamos a ver que el liderazgo bíblico siempre se fundamenta en el ejemplo. El liderazgo bíblico siempre se fundamenta en el ejemplo. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces quiere decir que un ministro que no está diezmando está apacentando en ganancia deshonesta. ¿Por qué? Porque no está siendo honesto en sus finanzas con el Señor. Entonces, si enseña a la congregación a diezmar, pero él no lo practica, esto sería una persona incoherente con su enseñanza y con su vida. Y recordemos que enseñamos lo que sabemos, multiplicamos los que somos. Entonces, hermanos, su testimonio se fortalece al ser el primero en hacerlo, ¿sí? Así se fortalece su testimonio. Dios no solo observa cuánto produces, sino cómo lo produces. Vamos de vuelta. Dios no observa cuánto nosotros producimos, sino cómo lo hacemos. Yo puedo presentarle a Dios: esto he logrado en lo material, hice un templo, hice un montón de cosas, pero ¿cómo lo hicimos? En Lucas 12:20, Lucas capítulo 12, versículo 20, vamos a mirar que el Señor dice así: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, que no da a la obra del Señor. Acá está hablando de un rico insensato que lo único que él quería era hacerse más rico, que lo único que él quería era crecer financieramente, pero no tenía ningún interés con sembrar. ¿Me está entendiendo? Entonces, él creía que de esta manera él iba a agrandar sus graneros, iba a ser mayores, iba a tener una vida tranquila, holgada, y que lo importante era los logros que él tenía, pero se olvidó de Dios, se olvidó de sembrar. Entonces, un líder del reino nunca compromete sus valores por ganancias financieras, ¿sí? ¿Me está entendiendo? Un líder, sea de cualquiera de los 5 ministerios, no debería haber ningún hijo de Dios que lo haga, pero se pone una vara más alta sobre los ministros. Entonces, nunca uno de los 5 ministerios compromete sus valores por la ganancia financiera, ¿verdad? Entonces,
un líder del reino entiende que la verdadera prosperidad requiere paz de conciencia. No. La verdadera prosperidad no es logros económicos, sino tener paz con Dios en su conciencia, que le está siendo fiel a Dios. Entonces, un verdadero líder, ¿sí?, del reino, un ministro, entiende que la riqueza es una herramienta, como le enseñé la semana pasada, para servir, no un derecho para consumir, ¿verdad? Él va a servir, como dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Y esto es algo que un ministro debe practicarlo, por supuesto. Hermanos, debe honrar a Dios, no solamente sirviéndole, predicando, sino también con sus bienes y con su siembra. El verdadero propósito de Dios para la prosperidad, hermanos, es bendecir a otros a través de ti. Si yo soy un ministro y estoy poniendo mi vida a Dios para que Él pueda bendecir a otro a través de mí, ¿cómo yo voy a negarme en las finanzas? No puedo, es incoherente. Cuando vemos el samaritano, hermanos, él dio todo, lo vimos la semana pasada, para salvar una vida. Dio no solamente su tiempo, su amor, su cariño, todo lo que él tenía, sino también lo dio financieramente. Entonces este es el diseño de Dios para los ministros. Sí, un ministro puede hablar mucho de amor, pero al no sembrar para sostener el reino, para que el reino utilice esto, que le vuelvo a reiterar, las finanzas son una herramienta para poder expandir el reino de Dios. Entonces, hermanos, vamos a mirar Números 18, 26 ahora. Números 18, 26. Y aquí nosotros vamos a ver una palabra muy fuerte que tiene que ver con los ministros. Y yo sé que muchos de ustedes que están acá van a decir, pero nosotros no somos ministros. Bueno, pero hermanos, usted puede llegar a hacerlo el día de mañana. Entonces, o puede tener un ministerio que no sea pastor, pero puede ser un anciano, un diácono, un evangelista o un colaborador. Entonces tiene que ser ejemplo, ¿me está entendiendo? Y mire que dice Números 18, 26, es una palabra muy fuerte, y dice: así hablarás a los levitas, eran quienes ellos eran los primeros que recibieron diezmo dentro de la iglesia del pueblo de Israel, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, ¿sí? Ese es el pastor, para que usted me entienda, trayéndolo a este tiempo, tomando de la iglesia el diezmo que os he dado de ellos por vuestra heredad. ¿Por qué? Porque ellos no iban a tener una tierra para sembrar, sino que ellos iban a ocuparse de las cosas de Dios, del templo, que en ese tiempo era un tabernáculo, de armarlo, desarmarlo, bueno, todo lo que tenía que ver con esto. Y la heredad de ellos sería entonces el diezmo que todas las demás otras tribus iban a tener, digamos, la oportunidad de sembrar, cosechar. Entonces la tribu de Levi no iba a tener tierras, pero sí ellos iban a ser bendecidos a través de sus otros hermanos, digamos, para que usted me entienda. Entonces, cuando ellos recibían el diezmo, dice: vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y aquí habla del diezmo de los diezmos, que a veces esto usted no lo conoce, no se habla mucho, pero sí se habla a nivel ministerial. ¿Qué es el diezmo de los diezmos? Es cuando un pastor recibe un diezmo, él también debe diezmar. Nosotros no podemos enseñar algo que no vivimos, ¿me entiende? Entonces, un pastor también tiene que tomar de un diezmo que recibe, tomar el diezmo y también tener un padre a quien diezmar. Y luego dice: y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Claro, en vez de que ustedes tengan tierra para trabajar, lo mismo que pasa cuando hay un pastor que es sostenido por la iglesia, ya no va a ir a trabajar en lo secular, sino que la iglesia lo va a sostener. Entonces, ese diezmo que recibe es como que él mismo haya ido y haya puesto un negocio, haya trabajado secularmente. Entonces dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Todo lo que se recibía, los pastores también tenemos que diezmar. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón, ¿sí? Entonces ellos tenían un sacerdote, los levitas tenían a alguien por encima de ellos
a quien ellos tenían que ir a llevar el diezmo de los diezmos. ¿Me va entendiendo? Entonces, hermanos, nosotros en nuestro ministerio tenemos un sobre que le ponemos el diezmo de los diezmos, y los hermanos, los pastores, lo entregan de esa manera. Entonces dice la palabra: de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto del aire y producto del lagar, que ya se lo expliqué, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, porque el 90% Dios consideraba que eso le iba a quedar entonces para la familia de aquellos que servimos a Dios. Dice: pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, ellos se quedaban con ese 90% para poder vivir, ¿sí? Para él y su familia. Ahora, ¿qué pasaba cuando un levita decía: yo recibo el diezmo pero no voy a diezmar, o yo no diezmo? Ahí había un gran problema, e inclusive ahora hay un gran problema, porque dice la palabra: y no llevaréis pecado por ello. O sea, que si ellos no daban el diezmo de los diezmos, si nosotros los ministros no lo hacemos, dice la palabra que llevamos pecado. Entonces estamos entendiendo que no diezmar es un pecado, hermanos. Si bien no es una obligación que se le pone a las personas, no es una obligación, usted puede seguir viendo la iglesia, como le dije en la enseñanza del miércoles pasado. Usted puede predicar, usted puede orar por los enfermos, usted puede hacer todo lo que sea, pero eso no quita de que eso no sea una falta delante de Dios. Entonces dice: y no llevaréis pecado por ello. Entonces la persona que no diezma, dice, está cargando con un pecado. Quizás ha cambiado su vida, ha limpiado su vida en muchas otras áreas, pero hay un desafío más que Dios le está haciendo, que es en esta área, ¿verdad? Entonces dice el versículo 32: cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él. ¿Cuál es la mejor parte? La mejor parte de todo lo que nosotros recibimos es el 10%, y es el primer 10%. O sea que cuando yo recibo 100, yo tengo que sacar 10 inmediatamente, ponerlo en mi alfolí, y luego recién gastar los 90, porque no es que yo gasto todo y digo: ay, ahora sí, voy a dejar 10 para el diezmo. Eso ya no sería el diezmo, sino sería el final. Y eso no es diezmo. Diezmo siempre es lo primero. ¿Me entiende? Lo mejor. Entonces dice la palabra del Señor así: y cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Fíjese que la palabra habla de las personas que no diezman, le habla de pecado, le habla de muerte. Nosotros a veces, los pastores, los ministros, no queremos hablar de esto porque muchas veces se nos ha catalogado como que nos interesa la parte económica de los hermanos. Pero, queridos hermanos, si nosotros no hablamos, vamos a tener un problema delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto dice que lleva pecado y al último dice muerte. Entonces, hermanos, aquí está diciendo de que cuando nosotros no damos el diezmo de los diezmos, supongamos yo recibo un diezmo, ¿sí?, de un hijo mío espiritual, pero yo no diezmo, ¿me está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Estoy contaminando las cosas santas de los hijos. Esto es muy fuerte, hermanos. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y qué significa eso, apóstol? Significa la palabra contaminar del hebreo, la palabra halal, que significa perforar. Estoy haciendo un agujero en la economía de ese hijo espiritual que está diezmando conmigo. O sea, el problema no es solamente para mí, como pastor delante del Señor, que estoy acarreando pecado, que estoy acarreando muerte para mí, sino que también estoy perforando la economía de mis hijos espirituales. Por eso le estoy diciendo que esto es muy serio, esto es muy grave. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, es importantísimo que nosotros podamos entender esta palabra, que nosotros podamos tener cuidado con esta palabra. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque no solamente me afecta a mí, ¿sí?, sino que también está afectando a mis hijos espirituales. Entonces, estamos viendo aquí de que cuando un ministro, ¿sí?, no es fiel a Dios en esta área, entonces lo que está haciendo es generar un problema para sus hijos espirituales. Y aquí habla de contaminar, del hebreo halal, que significa perforar, que también significa herir.
Luego los hijos espirituales pueden llegar a tener una economía herida, para que usted me entienda, una finanza herida, ¿sí? ¿Por qué? Por causa de un padre espiritual. Y yo creo que ningún padre espiritual, ningún buen padre espiritual, hermanos, debería dejar de preocuparse por la finanza de sus hijos espirituales. Yo creo que esto es muy negativo para mirar a un padre espiritual que no le interesa las finanzas de sus hijos espirituales por querer quedarse con un 10% y no dar el diezmo de los diezmos. Es triste. Y para una persona que no da el diezmo, también quiero decirles que la contaminación viene para sus hijos, pero biológicos, para su generación, ¿me entiende? Por eso a veces yo no entiendo, hermanos, tanto que amamos a nuestros hijos y hermanos, nosotros no podemos dejar de ser fiel a Dios para no contaminar, hermanos, no herir la economía, no perforar la economía de nuestra generación, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, porque así es como nos está hablando la palabra. La palabra también significa disolver. Fíjese que también está hablando, contaminar también significa disolver, ¿sí? Yo puedo dejarle un castillo, hermanos, económicamente a mi generación, pero su economía puede ser disuelta. ¿Por qué? Por un padre que no ha sido fiel a Dios, padre biológico o padre espiritual. Y otra de las hermanos, definiciones de la palabra contaminar es profanar. O sea, es grave cuando nosotros vemos todo esto, hermanos, es grave, es fuerte, no es sencillo. Por eso que yo me animo a hablarles a ustedes, hermanos, le vuelvo a decir, no por interés de su finanza, simplemente porque, mire cuántas enseñanzas de discipulado tenemos. El año pasado, este año, hermanos, y es la primera vez que estoy hablando así, en forma profunda de esto, porque creo que es un tema importante que no se puede dejar de enseñar a los ministros. La palabra contaminar también significa romper, ¿sí? Romper. Y hermanos, está diciendo todo lo que le sucede a un hijo biológico o espiritual cuando un padre no le es fiel a Dios en esta área. Dice, él está rompiendo su finanza, le está rompiendo su economía. Y si nosotros miramos el libro de Hebreos, que lo vamos a ver después en el capítulo 7, hermanos, cuando un padre es fiel a Dios en los diezmos, hace todo lo contrario. En lugar de contaminar, bendice a su generación. Pero la palabra contaminar también significa degradar, deshonrar. Significa hacer inmunda la finanza de los hijos espirituales o biológicos. Significa manchar, y hay una palabra más violenta que significa violar. La economía es violada. Mire, usted sabe, hermanos, ojalá usted no haya pasado por una violación, pero escuchar a alguien que ha pasado por una violación es desgarrador, es feísimo. Y eso es lo que le sucede a la economía cuando un padre espiritual le falla al Señor y se queda con, en lugar de dar el diezmo de los diezmos, no lo hace, hermanos. Y yo he visto mucha gente aplaudiendo a esos padres espirituales, siguiendo a esos padres espirituales, y que nunca se tomaron el trabajo de decir, apóstol, mi pastor está diezmando, un mensajito en privado. Se lo voy a contestar, no tengo ningún problema, ¿me está entendiendo? Y usted, pastor, que está en este ministerio, usted no puede fallar a Dios en esta área, no puede, porque usted no puede decir que ama a la congregación y que usted está orando, porque hay pastores que oran, Señor, bendice a los hermanos, bendice a la congregación, pero no tienen ningún tipo de autoridad en el mundo de las finanzas. ¿Por qué? Porque ellos están fallando a Dios. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Y usted quizás se preguntará, pero apóstol, ¿puede haber algún pastor que haga esto? Sí hay. Lamentablemente sí hay. Y es triste, hermanos, de que esto suceda. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a hablar en esta tarde. Esta palabra, que es una palabra muy profunda, ¿sí? Es una palabra que nos habla entonces de la fidelidad. Reiteramos, hermanos, dice, no llevéis pecado por ello, ¿sí? La palabra pecado es la palabra errar, ¿sí? Cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él. Hermanos, yo quiero decirte algo, Dios toma ese 10% que nosotros le damos
como la mejor parte, ¿sí? La mejor parte, aunque es menos que el 90%, pero Él ve un corazón, hermanos, que le quiere dar al Señor lo mejor. Cuando Dios ve a alguien dando la mejor parte, entonces ahí comienza una vida de un mayordomo, de un hijo, y termina la vida de un esclavo, de alguien que se cree el dueño de todo, como lo quiso hacer el diablo, y fue desechado y fue destituido. Hermanos, yo quiero decirles, hace casi 30 años, el año 96, acepté a Cristo, y un día Dios me reveló sobre las finanzas, sobre la siembra. Y desde ese día nunca dejé de hacerlo hasta el día de hoy, para la gloria del Señor. Y quiero decirles que nunca me ha faltado, que Dios me ha bendecido y que tengo mucho más de lo que necesito. ¿Pero por qué? Porque esto es algo que lo hacemos junto a mi esposa, por supuesto, siempre. Cada vez que puedo, ahora el apóstol no puede venir, enviamos a través de una transferencia, o cuando yo voy a Rosario, siempre estamos llevando, porque cada vez que tenés un encuentro, cuando tu padre espiritual sale al encuentro, es allí donde tenemos que nosotros entregar este 10%. Así que, hermanos, le vuelvo a decir, usted me pregunta, yo puedo servir a Dios, yo puedo ir a la iglesia, usted va a orar por mí, todo lo que usted necesite lo vamos a hacer. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el pastor, tiene que ver con aquella persona que mira hacia su generación, que mira a sus hijos. ¿Qué es lo que queremos nosotros que Dios haga con eso que Dios nos ha dado? Esas bendiciones tan grandes que son nuestros hijos. ¿Sí? Podemos bendecir nuestra generación o podemos contaminar nuestra generación. Nosotros somos los que decidimos. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Oremos, hermanos, por esto, para que esto se le revele a los hijos de esta casa y que haya ministros firmes, ¿sí? Ministros firmes en esta área, hermanos, que puedan tener su conciencia limpia delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, gracias por la revelación, gracias por cada miércoles, porque tú eres el que está trayendo oídos a este discipulado. Señor amado, quizás deberían estar más, pero son los que tú estás llamando, como llamaste, Señor mío, a Moisés allí en la zarza, le llamaste la atención y luego lo comisionaste. Y tú estás llamando la atención a estos hijos, Señor, para que estén firmemente, para que escuchen la palabra, porque ellos están preparándose, Señor. No quieren fallar, quieren ser certeros en su ministerio, Señor mío. No quieren ser como aquel rico insensato que creía que te iba a impresionar con lo que él construía en la tierra. Cuando tú le dijiste, no me impresiona lo que tú construyes para los ojos humanos, no es lo que tú haces, sino cómo lo haces, cuál es el camino que tú estás usando, cuál es tu integridad, cómo tú te comportaste en todo este tiempo que acrecentaste tu finanza. Si diste lo mejor, la mejor parte, o te quedaste con ella. Por eso, Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Yo decido, Señor, serte fiel. Quizás algunos van a decir, esto no es necesario, y no van a darte lo que es tuyo. Si ellos están equivocados, su generación va a sufrir en gran manera. Pero aquellos que aceptamos esta enseñanza y sembramos, Señor, nuestra generación va a ser bendecida en gran manera. El riesgo es muchísimo y nosotros no queremos correrlo. Que se levante una generación que tenga revelación en esta área, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea quebrantado el espíritu de ruina, de miseria, de escasez, ese espíritu de las tinieblas que viene para devorar los frutos, las bendiciones y las herramientas que el pueblo, que los pastores, que nosotros, los que estamos enviando obreros, necesitamos. Las finanzas son herramientas, Señor, que funcionan en la tierra para que tu evangelio pueda correr. Esos son los 5 panes y los 2 peces que un muchacho proveyó en el desierto y que alimentó a más de 20,000 personas y que permitió que el otro pan, el pan del cielo, pudiera llegar a toda esa gente. Señor amado, danos esa sabiduría, ese entendimiento y esa revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Y bendice, Padre,
También de manera especial aquellos que siembran en cada discipulado, Padre, voluntariamente y de corazón. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.